Alexander Sunderland Neil? Pues Alexander Sunderland Neil era un pedagogo inglés que nació el 17 de octubre de 1883 y fue el fundador de la escuela antiautoritaria Summerhill. Su inspiración fue provocada por la obra de Freud y Reich y por su experiencia como docente. Neil creó un modelo de pedagogía no autoritario que permitía a los niños acercarse a cualquier área de estudio sin presiones. Él creía que los estudiantes desarrollaban plenamente sus habilidades si se acercaban al estudio por iniciativa propia. Alexander murió el 23 de septiembre de 1873. Este revolucionario modelo sentó las bases de lo que hoy se conoce como escuelas libres. De su obra sobresalen Hijos en Libertad, 1953, y Summerhill, un punto de vista radical sobre la educación de los niños, 1960. Capítulo 1. Autorregulación. Alexander decía: he escrito tantos libros sobre educación que posiblemente ya no encuentre nada nuevo que añadir. Leer los libros que uno mismo escribe es muy penoso, y es por eso que yo no suelo releer los míos, así que tal vez en las páginas que siguen me repita con frecuencia. Aunque no creo que esto importe mucho, pues el lector olvida pronto lo que lee. Por eso el principal motivo de este libro es responder a los cientos de preguntas que tanta gente le ha formulado. Por lo que la primera pregunta que se le formula es la siguiente: ¿cómo se puede distinguir la libertad del libertinaje? Alexander tuvo la impresión de que en América los niños confundían bastante la libertad. Él ponía el ejemplo de: si voy a visitar a alguien con quien me gusta sostener una charla interesante, es corriente que con esa persona se encuentren su esposa y sus 2 niños, cuya consecuencia viene a ser que los niños son los que monopolizan toda la conversación. Hace tiempo vino una visita a mi habitación y a 3 niños que había dentro les dije: vamos muchachos, despejen el campo, tengo que hablar con este señor. Y se marcharon. Pero también puede suceder a la inversa, es decir, que sean ellos los que me pidan que yo me largue. Por ejemplo, cuando quieren estar solos para hacer cualquier cosa. Para él era más fácil que para los padres, pues Alexander muy pocas veces tenía que negar algo a un niño, porque en la escuela quien manda es la comunidad misma, y no yo, decía. Comprendía que esto resultaría muy difícil para la madre, que mientras cocina tiene a su alrededor a 3 niños que la están molestando. El remedio debería ser que los niños no se encontraran en el mismo ambiente que los adultos. Los niños necesitan otro ambiente. Los niños no deberían pisar ni la cocina ni la sala de visitas, sino tener sus propios cuartos. Pero la realidad es que no los tienen, ya que no todo el mundo se lo puede permitir. Pero no obstante, si una madre mantiene contacto con su hijo y si éste no siente miedo ante ella, entonces al niño se le puede decir que no sin hacerle ningún tipo de daño. Por desgracia, muchos lectores tienen una idea de Summerhill muy vaga. Krishnamurti diría que la tienen a un nivel verbal, idea que debería ser más vivida, completa y emocional. Me temo que no puedo. La autorregulación está muy relacionada con el modo de pensar de la madre, su forma de valorar las cosas y los hechos relacionados con la vida de los hijos. Ningún niño, pero ninguno puede ser autorregulado si tiene una madre que pone más interés en otros asuntos que en su propio hijo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La madre que tiene al lado un hijo bueno, modoso, que se comporta bien, desea impresionar a las vecinas con cómo se comporta su hijo. Esto no puede ser. En resumen, debería ser una mujer que valorase solo lo que es digno de valorarse. En otras palabras, lo que quiero llegar a decir es que un niño no puede ser más autorregulado que su madre. A estos niños que tienen madres que son menos autorreguladas que ellos, decirles que primero deberían de intentar equilibrarse ellas primero. La conducta del padre y la madre condicionan la del niño, eso es algo que no se puede negar. Ninguna persona de una disciplina rígida puede tener a su cargo niños autorregulados. Autorregulación quiere decir comportarse por voluntad de uno mismo, no en relación a una fuerza externa. Por el contrario, el niño moldeado carece de voluntad en sí mismo. Es, por así decirlo, una réplica de sus padres, totalmente lo contrario a lo que buscamos. No se necesita poseer una cultura o una educación de mayor grado para la autorregulación. Se trata de ser persona. Una madre tranquila siempre sabrá qué debe hacer y qué decir. Pero la madre que, por ejemplo, atemoriza al niño solo va a conseguir que se vaya haciendo cada vez más malo. En otras palabras y como resumen, la autorregulación es algo que no se puede enseñar. Y en efecto, pues existen pocos jóvenes que en su infancia tuvieron lo que es la autorregulación. Pero creo de todos modos, sin embargo, que en ellos se puede observar que tienen menos agresión, más tolerancia, pues son personas más libres, estas personas que han recibido autorregulación de pequeños. No significa que el niño no necesite ser protegido, por así decirlo.
Una de las ocasiones en las que la madre, por así decirlo, va a dejar de tener esa autorregulación y se va a alterar es cuando, por ejemplo, es un hijo de 4 años pasando por la carretera, pues le va a generar ese miedo a la madre. En esta situación es muy normal y lógico que la madre se olvide de todo lo referente a lo que es la autorregulación y le coja la mano al niño. Esta es una pregunta que se me ha cuestionado, se me ha planteado miles de veces y es muy difícil de contestar de un modo total, sin generalizar, por así decirlo. Los jóvenes de Summerhill pasan 8 meses en la escuela y 4 en su casa, de modo que no pierden el contacto con el mundo exterior. Cierto que en el mundo exterior no puede ser llamado libre, pero cuando los muchachos salen de la escuela acaban adaptándose a él. Nuestros niños, como los de todas las escuelas, sencillamente siguen la dirección que sus cualidades y sus aficiones les dicen. Uno de nuestros muchachos es albañil, otro es peluquero, otro catedrático, otro profesor, otros médicos, otros abogados. Hace algunos años me preguntaron si alguno de nuestros niños se hacía maestro. Yo, con buena honra, pues contesté: tan solo una chica quiso ser maestra y era retrasada mental. Pero eso ya no lo puedo decir, ahora que hay como, por ejemplo, 3 que se han dedicado a la docencia. El motivo fundamental que tienen para no hacerse maestros nuestros niños es que saben que solo hay un Summerhill y que enseñar equivaldría a estar sentado tras una mesa frente a niños medio aburridos. El profesor puede del mismo modo ser una persona que está insatisfecha, que transfiere su ignorancia de la vida sobre los asistentes que van a clase, o sea, los alumnos, y que en lugar de desarrollarse a sí mismo, busca desarrollar a otros. Quizás sea esta la razón de por qué tantos profesores nunca tienen un buen sentido del humor exteriorizado. A menudo me preguntan cómo los niños que no son obligados a asistir a clases pueden en la vida práctica competir con la mayoría que han sido obligados a ellos, por así decirlo. La respuesta es muy simple. Nuestros niños estudian voluntariamente y, por tanto, con gusto, mientras que otros alumnos de miles de escuelas han de estudiar aunque odien la materia. La libertad hace del niño, eso no cabe duda, una persona con la resistencia necesaria para enfrentarse a las dificultades que se le presenten en la vida y en su futuro. Tal vez no los haga sobresalir en el aspecto académico, pero cuando uno de ellos decide entrar en la universidad, son perfectamente capaces de superar los exámenes de admisión. Por tanto, los objetivos que busca nuestra escuela tienden a otorgar al niño felicidad, valentía y bondad. Con respecto a la enseñanza, el autor remarca que los pupilos aprenden conocimientos que pocas veces utilizarán en el futuro o que olvidarán una vez terminados los exámenes. Por ello, en Summerhill no se ven interesados en hacer atractivas las materias que enseñan. Antes les gustaría desprenderse de aquello que es aburrido e inútil. Hay niños que llegaban a Summerhill aborreciendo las clases magistrales, y estos no asistían, pero sí veían interesantes las clases prácticas y manuales. A estas clases sí asistían. Con respecto a la enseñanza de lenguas extranjeras, nos indica que se suele interrumpir la enseñanza de estas de manera prematura. Son muchas las personas que aprueban estas asignaturas, pero no las desempeñan posteriormente. Recarga que el modo ideal de aprender una lengua es vivir en el país en cuestión. En Summerhill enseñaban francés y alemán. Neil opinaba que la lengua materna, en este caso el inglés, no debería ser una materia escolar, ya que lo aprendemos leyendo, escribiendo, hablando, etc. ¿Por qué romperse la cabeza tratando de averiguar si la forma correcta es un gerundio o un participio? Ponía como ejemplo. No se consideró buen inculcador de literatura en sus alumnos y creía que el profesor no cuenta con este poder para ello. En cambio, sí defendía que el maestro puede ser de ayuda en los trabajos que los alumnos componen. Utilizando encabezamientos, sus alumnos debían de seguir con la narración que éste les daba, un ejercicio muy original. Por ejemplo, mi diente postizo cayó al plato, o no tenía dinero para pagar la cuenta. Entonces los alumnos debían de seguir esta historia con este encabezamiento. Este ejercicio es súper creativo y requiere de mucha imaginación. La gimnasia en Summerhill dejó de realizarse ya que los alumnos preferían trepar, cavar, nadar, correr, etc., antes que hacer los ejercicios gimnásticos que estaban acostumbrados a realizar. Nos dice que el mejor ejercicio físico es el que se ejecuta inconscientemente.
Alexander Sutherland Neil da un gran valor al sentido del humor y lo considera una de las características necesarias del profesor. Es más, señala que una persona sin humor es un peligro para los niños. Para el niño, el humor quiere decir amistad, afecto. Considera que las normas de la escuela eliminan este humor y los niños no pueden verlo en los adultos. Cita textualmente: el humor es una de las cosas más preciosas y que, por desgracia, está completamente descartado en la educación de un niño. Aquellos que gritan a un niño lo único que hacen es poner en evidencia la inocencia del niño. El humor denota igualdad, sociabilidad, amistad, y todo esto viene a ser incompatible con que el niño se dirija al profesor con el señor por delante. El mejor profesor es aquel que se ríe con sus alumnos y el peor, el que se ríe de sus alumnos. En Summerhill no se utilizan test de inteligencia, ya que no pueden testimoniar la imaginación, ni el humor, ni la creatividad. No le daba demasiada importancia al trabajo intelectual. Como las clases no son obligatorias, hay que ser muy buen profesor para tener alumnos que asistan a las clases. Por lo tanto, era muy difícil enseñar en Summerhill. También había profesores que parecían más libertinos que los propios alumnos y a veces, pues, esto era un problema. En Summerhill no podría enseñar nadie que tuviera un sentido exagerado de la dignidad y menos aún si no tenía sentido del humor. No tanto como se puede llegar a pensar. Ningún individuo es una isla que vive aislado de la sociedad. Todo lo que los humanos hacemos está orientado a la vida en sociedad. Si no hubiera salido este tipo de escuela entonces, hubiese salido más tarde. Según Neil, la influencia no puede ser medida, a menos que sea nefasta. El único impacto que ha tenido la escuela Summerhill en las escuelas inglesas es que los profesores, gracias a esta, han perdido esa falsa autoridad que creen tener frente a los niños, además de motivar el respeto y el aprecio hacia estos. Un Neil es demasiado grande y eso es malo. Cuando una escuela tiene demasiados alumnos, los niños dejan de ser alumnos para convertirse en meros números, haciendo imposible el contacto cercano profesor-alumno. En este tipo de escuelas, el niño no puede ser tenido en cuenta, ni tan siquiera puede ser conocido. Aún así, hay padres y docentes que prefieren este tipo de educación. Sin embargo, a los niños les gusta sentirse escuchados y les ayuda a formar parte de su personalidad. A Neil le gustaría que el propio gobierno tire este tipo de escuelas abajo. El tipo de escuela ideal para Neil es una escuela con un número aproximado de 60 alumnos, desde los 5 hasta los 16 años, unos 8 profesores, y así consigues que el niño se sienta realmente parte de la escuela y sienta que en la escuela se le escucha y él participa. Según Neil, por desgracia, no, debido a que en las escuelas oficiales el que marca el límite es el director. Neil expone su experiencia cuando era joven y enseñaba en la escuela King Alfred de Hampstead. En ella solicitó ser más autónomo y marcar los límites donde él considerase y se le concedió. Sin embargo, debido a que el resto del profesorado era demasiado estricto, cuando llegaban los alumnos a su clase, armaban alboroto y molestaban a las demás clases. En las escuelas tradicionales es muy difícil cambiar los ideales que las rigen. Neil expone que uno de sus antiguos alumnos se convirtió en profesor y le compensó haber empezado a enseñar con ideas Summerhill, pero acabó desistiendo debido a la imposibilidad de enseñar de esta forma en una escuela tradicional. La verdadera respuesta a esta pregunta es que no puede haber libertad si se imponen cosas a la fuerza en la escuela, cosa que, por desgracia, ocurre. Neil exponía que, a partir de cierta edad, sí, no se puede separar a los niños de 4 o 5 años de sus padres. Sin embargo, cuando llegan a cierta edad deberían entrar internos, ya que así los niños evitan estar en constante desarrollo con las personas adultas y se dejan influenciar por gente de su edad, además de crear una vida en sociedad entre iguales. La importancia en Summerhill era hacer cambiar el concepto de internado y hacer que estos sitios sean sitios donde los niños sean felices. Según Neil, era mucho más importante para el desarrollo del niño vivir en esa especie de sociedad que se creaba en el internado, siguiendo las reglas para vivir en una sociedad, que vivir con sus padres, los cuales le imponen una forma de comportarse y ya. Exponía además que una democracia real es en la que los niños con menos de 21 años también tienen derecho a expresar su opinión y votar. Por tanto, en la escuela Summerhill se hacían votaciones teniendo en cuenta la opinión de todos los niños. Neil se niega a responder a esta pregunta, exponiendo que en ambos casos aportan a los niños una libertad que no aporta ninguna escuela pública corriente.
En ninguna de las dos escuelas los docentes castigan a los niños, les educan con miedo o les intentan modelar su carácter. Sin embargo, la única escuela en la que la asistencia a clase no es obligatoria es la escuela Summerhill.